¿Usted dónde tiene registrada su canción? Yo tengo mi canción registrada en México, en el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Ah, qué caray, ¿sabe qué? Es que su registro no vale, es que pues en México hay mucha corrupción y pues no, mejor regístrala acá. Ese registro no le va a servir de mucho. Totalmente falso si a ti te han dicho esas palabras de que tu certificado no es válido porque te lo expidieron en México, porque te lo expidió Indautor y porque en México hay corrupción y porque eso no vale y que mejor regístralo acá, que mejor regístralo por allá. Es totalmente falso y en este video te voy a explicar por qué, pero antes que nada déjame darte la bienvenida nuevamente a mi canal, un video informativo más para autores, para colegas que estén pues ávidos de tener más información y de sumergirse en este mundo de la composición. A ver, la parte legal es súper importante y tú, colega, autor, es bien importante que lo tengas claro, que tengas el panorama bien clarito para que tú te puedas defender y puedas defender los derechos tuyos y de tus canciones. Así que no te dejes embaucar, no te dejes engañar ni enredar en estas palabrerías de que como se registró en México, no vale. Primero que nada, es muy importante que sepas, que tengas claro que existe la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Así es, organización, repito, mundial de la propiedad intelectual. Es un organismo que pertenece, ya te lo has de imaginar, a la ONU, ¿ok? Y en propiedad intelectual entra la parte literaria y artística, todas las obras literarias y artísticas. Entonces, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, son las iniciales, OMPI, así lo puedes encontrar en internet o donde tú quieras investigar, ahí lo vas a encontrar. Ahora, esta organización es la encargada de administrar tratados y convenios a nivel internacional dentro, vamos, que atañen a los países que la integran. En este momento son 193 estados los que la conforman, ¿de acuerdo? Los que están dentro de la OMPI, los que se apegan a sus reglas, los que se apegan a sus directrices. 193, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengas. O estados contratantes también les llaman. 193 estados contratantes. Esta organización, como ya te lo dije, administra tratados y convenios. Entre esos tratados está el Convenio de Berna. Convenio de Berna, así tal cual, con B de burro, Berna, así se escribe. Te voy a recomendar que en algún tiempo que tengas libre te pongas a investigar bien a detalle y que leas de qué se trata el Convenio de Berna, porque te juro que te atañe a ti. Y a esa gente que te dijo que un certificado de registro expedido en México no es válido, ponle en la carota el Tratado de Berna, el Convenio de Berna, para que les quede claro que se respetan, las leyes de México se respetan, en especial lo que atañe a derechos de autor se respeta. Te cuento que entre esos 193 estados contratantes está Estados Unidos, está Canadá, está Chile, está Argentina, está México, por supuesto. Por aquí tenía yo la lista, pero bueno, es una lista muy extensa, son 193. Está Honduras, está Croacia, el que te imagines está ahí. Lo que quiere decir, lo que significa. Es más, te voy a leer un pedacito, que aquí lo tengo preparado justamente para presentártelo y para que estés más claro. El Tratado de Berna se basa en 3 principios básicos, pero yo te voy a leer el primero, que es el más importante, que tú debes de tener claro para defender los derechos de tu canción y que no te obliguen y que no te digan que tu certificado no vale, ¿ok? Dice: las obras originarias de uno de los estados contratantes, repito, estados contratantes, los que pertenecen al Convenio de Berna, estados contratantes, las obras originarias de uno de los estados contratantes, es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese estado o que se publicaron por primera vez en él, deberán ser objeto en todos y cada uno de los estados contratantes de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales. Es decir, si tú eres mexicano y tú registraste tu canción en Indautor, estos derechos que tú ya tienes protegidos en México se deben de proteger en Estados Unidos, en Canadá, en Honduras, en los países que ya te mencioné, en los países que pertenecen o que están en el contrato, en el convenio de Berna, perdón.
los estados contratantes que están en el convenio de Berna tienen que respetar las leyes de un registro en México, ¿de acuerdo? Si tú registraste tu canción en Estados Unidos, pues esas leyes se tienen que respetar acá. Es decir, tu canción está registrada en México, es legal, está protegida a nivel internacional, sí, sí lo está. Esa es la respuesta. Así que no te dejes engañar, no te dejes menospreciar, no permitas que en este caso, digo, sí, en México tenemos muchísima corrupción, pero en este caso no permitas que se pisoteen las leyes de tu México, porque un certificado expedido por Indautor, por supuesto que es válido en México y a nivel internacional. Ahí te dejo el dato. Si quieres más información, de verdad, aquí abajo es más, voy a hacer el esfuerzo por dejarte el link para que accedas a la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para que leas los detalles, para que leas los tratados y te quedes convencido de que tu canción está protegida. Gracias por ver este video. Si te resultó interesante, no dudes en compartirlo. Ya sabes, yo voy a seguirte compartiendo este tipo de contenidos que sé que son interesantes, que casi nadie nos dice. La verdad es que casi nadie nos dice este tipo de detalles, pero que es importante que lo sepas. Comparte, déjame tus comentarios y acuérdate, si no te has suscrito, dale like al video, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos la próxima. Bye bye.